Imagina estar dando una vuelta con el coche a la 1:30 de la mañana cuando de repente encuentras el cuerpo de una niña de 12 años en la carretera. Así es como da comienzo el caso que os traigo hoy. Un caso que hace concretamente 10 años del día de los hechos. Hoy, 21 de septiembre de 2023. Hola, yo soy Lairet y hoy os traigo uno de los casos más mediáticos del país, de España. Antes de comenzar, por supuesto, recordarte que este vídeo tratará de temas delicados, así que si sois sensibles os recomiendo que no lo veáis. Recordaros también que tengo Instagram, que tengo Twitter o X y que tengo TikTok y que por supuesto YouTube, donde podéis dar me gusta a este vídeo si os gusta el contenido y la investigación que he hecho y por supuesto suscribiros, que es gratis. Y ya sí que sí, comenzamos con el vídeo que os traigo, comenzamos con el caso o la operación Nenúfar, también conocido como el caso de Assumpta Basterra. Assumpta Young Fang Basterra Oporto nació el 30 de septiembre del año 2000 en China y fue adoptada 9 meses más tarde por un matrimonio de origen español, quienes son Rosario Oporto y Alfonso Basterra. Desde ese momento hasta el final de sus días, ellos serían sus padres adoptivos. Rosario y Alfonso, de 21 años y 26 respectivamente, se conocieron en 1990 y contrajeron matrimonio en 1996 con separación de bienes. Rosario, quien era hija de una profesora de historia y de un prestigioso abogado, se crió con su abuela materna y estudió en los más prestigiosos colegios no solo de Galicia, que es de donde es ella, sino también de Londres y París. Estudió concretamente Derecho y esto era para poder trabajar en el bufete de abogados de su padre. Tanto la familia como ella eran muy reconocidos en Santiago de Compostela. Por otro lado, Alfonso Basterra estudió Económicas y Periodismo en la Universidad de Pamplona, donde él residía, y tiempo más tarde trabajaría en un periódico de Galicia. No sería hasta el año 2001 que podrían adoptar a Assumpta, con apenas 9 meses de edad. Ya que no pudieron tener hijos con el método tradicional, estuvieron con los trámites de la adopción de Assumpta entre 1998 y el 2001, cuando finalmente pudieron adoptarla. Cuando Assumpta tenía 6 años, les hicieron un reportaje porque ellos fueron pioneros en la adopción de una criatura asiática en la ciudad de Santiago de Compostela. Y en ese reportaje se puede ver a una Assumpta de 6 años con unos padres que la quieren y una familia plenamente feliz. En cuanto a la relación de Rosario y Alfonso, años más tarde se deterioró. Los padres de Rosario fallecieron con muy poco tiempo de separación el uno del otro y esto hizo mella en la salud mental de Rosario, quien fue diagnosticada de una depresión severa. Asimismo, Rosario estaba acostumbrada a un nivel de vida que la inestabilidad financiera del trabajo de Alfonso no se la podía dar. Pero aún así, aunque Rosario tuvo que mantener a la familia durante ese tiempo, Alfonso siempre fue para Rosario un padre ejemplar. Fue en el año 2011 que Rosario empezaría a mantener una relación extramatrimonial con un hombre casado, quien le dijo a Rosario que no dejaría a su mujer y aún así siguieron viéndose. Alfonso empezó a tener sospechas al respecto y entró en lo que dice ser él una única vez al correo electrónico de Rosario para efectivamente confirmar sus sospechas. Alfonso haría frente a esta situación en las próximas Navidades, justo las últimas que pasaría la familia al completo, y Rosario le dijo a sus terapeutas que llegó a pasar un miedo real con la actitud de Alfonso ante ese hecho y Rosario decidió irse con una amiga esa noche. Es así como finalmente el matrimonio se rompe y deciden divorciarse de mutuo acuerdo tras 15 años casados. Por supuesto, la custodia de Assumpta sería de los temas principales del divorcio y sería Rosario quien se quedaría con esa custodia, pero la patria potestad seguiría dependiendo de ambos padres, tanto de Rosario como de Alfonso. Alfonso, eso sí, le dijo a Rosario que no se volviera a ver con su amante porque si no,
se tendría que separar de ellas y no quería dejar de cuidarlas. Rosario accedió, pero tiempo después sabríamos que esto nunca pasó, ella siguió viéndose con este hombre. Mientras tanto, Alfonso alquiló un piso justo girando la esquina de la casa de Rosario donde viviría con Asunta para poder estar más cerca de su exmujer y de su hija, para poder velar por ellas y cuidarlas. Lo alquiló concretamente en la calle República Argentina número 8 de Santiago de Compostela. Dado todo lo que habían pasado juntos, decidieron que por el bien de Asunta debían seguir unidos para que a ella no le afectara. Teóricamente, Rosario preguntaría a las profesoras si Asunta había sido afectada por la situación y que si la habían visto mal con el tema, y en principio las profesoras dirían que no. Esta era la situación de la familia hasta el 21 de septiembre de 2013, día de los hechos de este caso. Es domingo 22 de septiembre de 2013 a la 1:40 de la madrugada cuando Emergencias de Galicia registra la siguiente llamada hecha por dos alertantes. Aquí os la dejo. 112 Galicia, buenas noites, dígame. Yo le llamo de aquí de Cacheiras, por favor, que es que hemos encontrado aquí una niña y creemos que está muerta. ¿Creen que está muerta? Sí, creemos que está muerta. Tiene los ojos blancos, tiene sangre en la nariz, está meada y está tirada aquí en el talud junto a una canaleta. A ver, exactamente, dígame dónde están ustedes. Nosotros estamos en la reta de Cacheiras, donde está la glorieta, y se mete a la izquierda una pista forestal que no tiene salida. ¿Se han acercado a la niña? ¿La han tocado? No, nosotros no hemos tocado a la niña, pero estamos aquí junto a ella. Es así como estas dos personas hallan el cuerpo de Asunta Basterra Oporto sin vida en el lateral de una carretera. La niña estaba acostada boca arriba, llevaba una camiseta blanca, unos pantalones grises y todo lo demás que se dice en la llamada. Aquí os dejo una imagen de Prime Video del documental que hicieron sobre el caso para que más o menos os hagáis una idea. Pero he de decir que en el documental salen las imágenes reales del caso, a mí me impactaron bastante y bueno, yo creo que con esto simplemente nos hacemos una idea. Lo que más llamó a las autoridades cuando llegaron hasta el cuerpo sin vida de Asunta fue que a su lado había 3 trozos de cuerda naranja, una cuerda que no se explicaban cómo había llegado hasta allí. Entendieron, por tanto, que había sido para maniatar a Asunta. Los alertantes dijeron a las autoridades que habían sido capaces de ver el cuerpo con los faros del coche, un vehículo que no estaba cuando las autoridades llegaron. Ellos dijeron que lo habían dejado en un pub cercano. Resultó que los alertantes tenían algunos problemas con la ley, algunos delitos menores y que no se quisieron implicar en una primera instancia con el hallazgo, pero decidieron que era la mejor opción. De todas formas, este coche lo acabaron examinando, al menos por fuera. Nunca se hizo un registro por dentro, pero he de decir que uno de los alertantes, si ahora no está en prisión, estuvo por tráfico de algunas cosas y sustancias que no se deben. Por parte de la policía había bastantes sospechas iniciales de los alertantes porque parecía muy poco empático que hubieran estado esperando a la policía y dejando cigarrillos apagados cerca del cuerpo. Parecía un poco falta de empatía. Los padres de Asunta habrían hecho una denuncia por desaparición justo unas horas antes, a las 10:30, así que reportando que el cuerpo apareció en Teo, que no está muy lejos de Santiago de Compostela, como a unos 10 kilómetros o 15 minutos en coche. Tuvieron que ir a darles la noticia a los padres a las 4 de la mañana esa misma madrugada. La niña, como digo, llevaba una camiseta blanca que, según examinaron las unidades especiales, tenía restos biológicos de un varón. El varón era llamado Ramiro Cerón. Era un hombre que tenía abierta una investigación por abuso sexual. El preservativo de la investigación lo tenía la Guardia Civil y no se explicaban muy bien cómo habían llegado esos restos a esa camiseta, dado que él residía en Madrid, que tenía no solo testigos, sino coartada para ese día y que no le era posible estar en 2 sitios a la vez. Aquí tenemos 2 hipótesis. O bien se contaminó antes de llegar al laboratorio o bien se contaminó después, pero nunca se resolvió cómo eso llegó a esa camiseta. Como os decía, 3 horas después de la aparición del cuerpo, a las 4 de la madrugada, se tuvieron que acercar las
autoridades a casa de Rosario, quien estaba con Alfonso en aquel momento, dada la desaparición de Asunta. La madre se encontraba en un estado súper frío y el padre preguntó: ¿estáis seguros de que se trata de ella? La madre les dijo en ese momento que la última vez que había visto a Asunta era en ese piso en el que se encontraban todos en aquel momento, que le había hecho así con la mano, le había dicho adiós mamá, porque ella se quedó haciendo los deberes mientras Rosario fue a su casa familiar de Montouto, que esto es relevante, a por unos bañadores de Asunta, pero que fue completamente sola, que a partir de ahí alguien la tuvo que raptar y que no volvió a saber nada de ella. Sabiendo que la madre había estado ahí ese día, la policía dijo de ir a la casa familiar de Montouto, a lo que Rosario se negaba completamente, diciendo: yo a Montouto no vuelvo, alguien se la ha llevado. Alfonso es en ese momento el que convence a Rosario para ir a la casa familiar y Rosario accede. Es así como los policías llevan en la parte trasera del vehículo policial a los padres de Asunta, donde una Rosario simplemente guía y Alfonso dice la frase: solo espero que no hayan abusado de ella. Llegan a la casa de Montouto aproximadamente a las 4:40 de la madrugada y es ahí donde tanto Alfonso como Rosario les hacen saber a las autoridades que esa casa tiene sistema de alarma. Un sistema de alarma que luego sería prueba en el juicio. Cuando tú tienes un sistema de alarma y activas y desactivas ese sistema, se queda un registro. Y esto sería crucial a la hora de la recreación de los hechos. Al entrar en esa casa, Rosario les dice que tiene que ir con urgencia al baño y antes de conseguir una autorización por parte de la policía, procede a subir las escaleras y dirigirse a la planta superior. Ahí le sigue un policía y Rosario no va dirección al baño, sino que va a una habitación contigua. El policía va tras ella y llega Rosario hasta una papelera de esa habitación. En esa papelera, el policía, cuando la para, se da cuenta de que hay una mascarilla, papel y cuerda naranja, la misma que se encontraba en la escena donde encontraron el cuerpo de Asunta. Cuando el policía le preguntó a Rosario qué era todo eso, Rosario dijo que la mascarilla era para su problema con los ácaros, que era alérgica, el papel para sonarse la nariz y que probablemente esas cuerdas eran usadas por los jardineros para atar malezas. Es aquí donde la policía dice: mañana mismo necesitamos un registro de esta casa y, por supuesto, no separarnos de la madre. Y ya no es solo esa cuerda naranja la que aparece, sino que aparece un rollo de la misma. He de decir que cuando cotejaron esos trozos hallados en la papelera, el rollo y los hallados al lado del cuerpo, los extremos no coincidían, pero sí coincidían en fibras. Es decir, estaban hechos exactamente del mismo material, por lo que podía tratarse de los mismos trozos de cuerda. A las 7 de la mañana de esa misma noche proceden con el levantamiento del cuerpo, tapan sus extremidades y su cabeza con bolsas para evitar la contaminación. Y es aquí donde aparece la mayor de las sorpresas de este caso, cuando realizan la autopsia. Y es que la causa de su fallecimiento era sofocación, es decir, algo o alguien habría obstruido la respiración de Asunta. Y no solo presentaba esto, sino algunos arañazos como si la hubieran arrastrado, algunas marcas defensivas en el interior de su boca, como si se hubiera estado intentando zafar, pero no con mucho ímpetu. Y es ahí donde se dan cuenta de que Asunta Basterra habría ingerido la cantidad de 27 pastillas de 1 gramo de lorazepam. Para quien no lo sepa, el medicamento del que os estoy hablando, el lorazepam, es un medicamento que se toma para aliviar la ansiedad. Es un medicamento que empieza a presentar síntomas entre los 30 y los 45 minutos tras ingesta y que puede alargar su duración hasta 10 o 20 horas. Pues llegados a este punto estamos hablando de que Asunta tenía 27 veces la dosis recomendada. Y es que sin ir más lejos, ese verano, unos meses previos antes de los hechos, Asunta habría estado encontrándose mal y faltando a clase en repetidas ocasiones ese verano. Algo que no os he dicho es que Asunta daba clases de absolutamente todos los extraescolares habidos y por haber. Hacía ballet, violín,
clases de francés, de chino, de inglés. Por tanto, ese verano estuvo dando clases y estuvo faltando en repetidas ocasiones. Las profesoras estaban al tanto de que Asunta tenía alergias y que ella tomaba medicamentos para tratar estas alergias. Una de esas veces que una de las profesoras le dijo: ¿te estás tomando los medicamentos para la alergia tal? Ella dijo: yo no tengo alergia. Nadie me quiere decir la verdad. Me están dando unos polvos blancos que no sé lo que son. Claro, ante eso la profesora le preguntó al padre y le dijo: ¿Qué está tomando Asunta? ¿Está tomando medicamentos para la alergia? A lo que Alfonso Basterra dijo: no, como mucho un flus-flus de estos para la nariz para despejarla un poco. Pero es que Asunta no solo habría estado faltando a clase en repetidas ocasiones, sino que concretamente habría estado faltando los días posteriores a que Alfonso Basterra comprara ese mismo medicamento en las farmacias. Era un medicamento que teóricamente Rosario tenía diagnosticado para su depresión, pero era demasiada casualidad el hecho de que ella se encontrara mal, dijera esa frase y él estuviera comprando ese medicamento. O sea, ahí hay algo que no tiene mucho sentido. Y es que incluso los profesores dijeron que Asunta se tenía que estar aguantando el cuerpo con la pared porque no podía apenas andar en alguna ocasión. Me parece muy fuerte esto. Rosario tachó a Asunta de juerguista diciendo: mi hija era una juerguista, ¿qué iba a saber yo que mi hija estaba mareada por algo? Para saber cuánto tiempo lleva alguien ingiriendo un medicamento, hacen un estudio con su cabello, se cortan 12 centímetros que equivalen a un año y de ahí se ve en cuántos centímetros aparece ese medicamento. Es cuando hacen ese estudio que se dan cuenta de que Asunta habría estado tomando este medicamento en los últimos 3 o 4 meses antes de septiembre. Ese verano, además, Rosario en el juicio relató que alguien el 4 de julio entró en casa de ella y de Asunta mientras dormían y que intentó atacar a Asunta. Asunta, de hecho, en una ocasión relató a una amiga que eso había ocurrido. Un hombre entraría en casa de Rosario ese día para intentar, según dijo Asunta, acabar con ella. Rosario dijo que en la habitación de Asunta estaba la caja fuerte y que era lo único que le hacía sentido. Ella tenía un post-it en la puerta de casa porque alguna vez que otra eran olvidadizas y se dejaban las llaves por fuera. De todas formas, eso es algo que en el juicio se hizo mención, pero en el documental plantean la hipótesis de que ese amante que Rosario habría tenido justamente coincidía muy bien en esas fechas como para ser quien hizo ese episodio. Justamente es el 4 de julio cuando Rosario le dice a Manuel, quien era su amante, de acabar con la relación, y justamente ese día ocurre este incidente. Asimismo, el 20 de septiembre, apenas un día antes de los hechos, Rosario vuelve a mantener contacto con Manuel. Pero Manuel jamás declara en el juicio de este caso. Normalmente cuando alguien fallece, como en el caso de Asunta, por esta causa, por una tercera persona, tardan mucho en incinerar el cuerpo o en enterrarlo, pero en este caso se hizo todo muy deprisa. Apenas hallaron el cuerpo un domingo, el martes ya fue su velatorio. Y fue exactamente en ese velatorio donde las autoridades se llevarían a Rosario al coche policial para decirle que estaba detenida por la posible implicación en el caso Asunta. Fue una amiga de la familia la encargada de decírselo a los medios que la rodeaban en aquel momento, porque esto ya era un caso mediático. Y la causa de detención no fue otra que incongruencias en sus declaraciones. Sería así como Rosario sería la primera detenida como sospechosa en este caso. Además, fue ella, estando en el calabozo, quien pidió a Alfonso que le acercara sus medicinas para la depresión. Alfonso fue, nunca quiso declarar nada en este momento y para aquel entonces ya habría conseguido un abogado. Y no es solo esto, sino que se sabe que Alfonso ese día llamaría a un periódico en el que habría estado trabajando para pedir que por favor quitaran la noticia sobre ese caso. O sea que habría estado mirando la prensa sobre el caso en ese momento. Aún así, Alfonso, tiempo después, también fue detenido como sospechoso.
Pusieron a Rosario y a Alfonso en celdas contiguas donde podían mantener una conversación. Por supuesto, todo el rato estaban siendo escuchados y grabados, y Alfonso esto es algo que le comunica a Rosario diciéndole: no digas nada imprudente porque sabes perfectamente que nos están oyendo. Rosario le dice, por tanto, ¿qué voy a decir? Y Alfonso: nada, por supuesto que nada. Pero ahí Rosario dice algo muy importante. Le dice a Alfonso: tú y tus tonterías, ¿ya te ha dado tiempo a deshacerte de eso? Y es que de lo que podría ser que está hablando Rosario en este momento es precisamente de otra de las pruebas del caso, el ordenador de Alfonso Basterra. Como os he dicho, Alfonso Basterra era periodista y era muy raro que cuando inspeccionaron su piso no encontraron ni un portátil, ni un ordenador, ni nada de nada. Hasta en 2 ocasiones una decena de policías inspeccionaron aquel piso y no había rastro de un ordenador. Por orden del juez hicieron una tercera inspección, no solo para encontrar ese ordenador, sino para encontrar el antiguo móvil de Alfonso Basterra. Para sorpresa de todos, cuando abrieron la puerta de ese piso, el ordenador estaba en la entrada. Estaba recostado perfectamente en la pared, en su funda, como si alguien lo hubiera puesto ahí, convenientemente formateado al completo. Aún así, no fue suficiente para que los especialistas no pudieran sacar todo lo que había en ese ordenador y consiguieron sacar gran parte de vuelta. En todos esos archivos que sacaron encontraron muchas fotos familiares y unas imágenes que serían utilizadas en el juicio, donde Asunta salía en unas posturas de una índole poco apropiada para su edad, en un traje de cabaret, de ballet, de, por lo visto, un certamen que habría hecho, y tenía un aspecto casi como si estuviera bajo los efectos de algo, según el juez. Dejaron de hecho esa imagen mientras estaban preguntándole a Alfonso Basterra en los juzgados, y Alfonso dijo: ¿por qué dejáis esta imagen y no dejáis otra que puede ser dar a una mala interpretación? De hecho, el juez fue quien dijo que iba a preguntar algo al respecto, y esa fue la actitud de Alfonso, antes de que el juez preguntara absolutamente nada. Y es que además en el portátil de Alfonso encontrarían material asiático de chicas con aspecto demasiado juvenil. ¿Es posible que Rosario se estuviera refiriendo a esto con lo que le dijo? No lo sabremos. Y es que no solo la actitud de los padres da a entender cosas muy contradictorias, sino que, de hecho, en una ocasión a Rosario, cuando van al registro nuevamente de la casa de Montouto, se la encuentra riendo. Algo que los medios de comunicación no solo mostrarían en absolutamente todos lados, sino que la tacharon de falta de empatía y que una madre no se ríe si han encontrado a su hija sin vida. Pero otra de las imprudencias que cometería Rosario sería cambiar su testimonio. En una primera instancia, Rosario diría que dejó a Asunta haciendo los deberes en su casa, mientras que en otro momento dijo: fue mi hija la que insistió en bajar conmigo a Montouto. Dijo, por tanto, que cuando estuvo en Montouto, después dejó a Asunta en una calle cercana a donde vivían tanto Alfonso como ella, y que en ese momento alguien tuvo que raptarla. Pero esto Rosario no lo diría simplemente por cambiar su testimonio, sino porque los policías empezaron a indagar en las cámaras de seguridad de los bancos y de todos lados, buscando algo que les dijera dónde habría podido estar Asunta esa tarde. Y no solo corroboraron que efectivamente Rosario habría ido hasta su garaje y cogido su coche, sino que alguien pequeño con una camiseta blanca iba de copiloto. Es ahí donde Rosario cambia su testimonio. Pero es aquí donde llega una de las partes del caso más inexplicables, y es que aparece un testigo cuyo nombre es Clara Valar. Ella era una compañera de clase de Asunta y ella dice que esa tarde vio a Alfonso Basterra y a Asunta en la calle. Quiero decir que mientras editaba me he dado cuenta de que me he equivocado con el apellido de Clara y me voy a equivocar a lo largo del vídeo. Quiero matizar que no es Valar, sino Baltar. Pero cada vez que me refiera a Clara Valar estoy hablando de Clara Baltar.
Alfonso hasta ese momento siempre había dicho que había estado en casa leyendo toda la tarde, cosa que de hecho Rosario le pregunta en el calabozo y él le dice: sí, yo he estado leyendo, no he salido para nada. Pero sin embargo, Clara Valar, compañera de Assunta, los vio en la calle ese mismo día. Y no solo los vio, sino que los vio en una calle muy cerca de los pisos, pero con muy poca explicación de por qué estaban yendo en esa dirección y desde otro punto. Ahora vamos con eso. Decía haberlos visto a padre e hija entre las 5:30 y las 7 de la tarde ese día, pero que no estaba segura de la hora. Sin embargo, ese día compró junto con su amigo unas zapatillas en una tienda de esa misma calle y justo decía que a lo mejor unos 2 minutos más tarde los vio. Ella tenía un ticket, un recibo de las zapatillas que compró, fechado con el día 21 de septiembre de 2013 a las 18:21, por lo que el juez dijo que habrían sido vistos a las 18:23. La abogada de Basterra se agarró a que Clara sí los había podido ver, pero que no los pudo ver el día 21 de septiembre de 2013. Aquí viene la incongruencia porque no solo se vio a Rosario con posiblemente a Assunta a su lado a las 18:22, sino que se vio a Assunta con su padre a las 18:23 en un sitio que, aunque hubiera corrido, no habría podido estar. ¿Qué explicación tiene eso? Es más, Rosario habría sido captada por varias cámaras en su recorrido, por lo que estaba corroborado que lo habría hecho, pero también había una cámara que no solo captó a Rosario, sino que minutos más tarde captó a Clara Valar y a su amigo justo antes de cuando dijo ella encontrarse con Assunta, por lo que Clara no se equivocaba de día. Sin embargo, ese ticket nunca fue comprobado de que esa caja registradora estuviera en hora, en fecha ni nada, y no se estimó como prueba. Y es así como llegamos hasta la reconstrucción de los hechos. El 21 de septiembre de 2013, Assunta habría salido de casa de Rosario a la 1:55 de la tarde, dirección a casa de su padre, donde a las 2 en punto de la tarde sería captada por la cámara de la sucursal bancaria que había en la esquina entre una casa y otra. Habían quedado para comer los padres con la hija en casa del padre, por lo que habrían estado los tres allí. Teóricamente se le habría suministrado ese medicamento en ese momento, pero falta decir que Clara Valar dijo que Assunta podía caminar perfectamente cuando la vio, que ellos no la vieron porque es de esto que ellos cruzaron, ella cruzó por aquí y no cruzaron mirada, por tanto el padre no pudo saber que la habían visto. Así como dato añadido. A las 4:59 de la tarde el padre registra una llamada en su primer móvil. A las 5:21 de la tarde, Assunta vuelve a ser captada por la misma cámara, ahora en dirección contraria, teóricamente de casa de su padre a casa de su madre. Esa misma cámara capta 7 minutos más tarde a Rosario Oporto yendo en la misma dirección que Assunta. Aquí es donde teóricamente Assunta se queda en casa y se despide de su madre y tiene una conexión en el teléfono a las 5:38 de la tarde. Es en ese momento cuando una de sus amigas recibe un mensaje suyo donde Assunta le dice: me despido, me dispongo a hacer los deberes. A las 6:12 Rosario es captada por una cámara que posteriormente captaría a Clara Valar, dirección a su garaje para coger su coche. Sería ahora donde sería captada Rosario con aparentemente una persona pequeña con camiseta blanca como copiloto en su coche, mientras que Clara Valar vería supuestamente a Assunta con su padre en otra calle. A las 6:35 de la tarde la alarma de Montouto se desactiva. Hay alguien en esa casa. La hora del fallecimiento se decretó entre las 7 y 8 de la tarde de ese día. A las 7:30 la madre hace una conexión a internet desde su teléfono móvil. A las 8:47 de la tarde el teléfono del padre registra una conexión. A las 8:53 se activa nuevamente la alarma de la casa de Montouto. Es a esa hora aproximada cuando un vecino de la zona ve a Rosario sola en su vehículo. No parece agitada, no parece nada, simplemente parece que no tiene muchas ganas de hablar y teóricamente iba completamente sola en el vehículo, al menos en la parte visible.
A las 9 el padre es captado por la cámara de la esquina de entre los dos pisos, pasando hasta 9 veces de un lado a otro, aparentemente haciendo llamadas telefónicas. A las 9:05 el teléfono de Assunta registra una conexión, seguida de más o menos una veintena de llamadas realizadas por su padre. A las 10:31 de la noche los padres realizan la denuncia por desaparición. A las 12:39 ya del 22 de septiembre, un vecino de la zona de Teo pasa por la zona donde posteriormente, una hora más tarde, sin ir más lejos, encontrarían el cuerpo, y él afirmó que ahí no había nada. Y es así como a la 1:30 de la madrugada encuentran el cuerpo sin vida de Assunta. Finalmente, el 30 de octubre de 2015, Rosario Porto y Alfonso Basterra son condenados a 18 años de cárcel. Ella como principal culpable de la ejecución del caso, mientras que el padre se le considera el ideador del crimen. Y a día de hoy Alfonso sigue en prisión cumpliendo, mientras que Rosario, tras 4 veces de intentos, la cuarta vez lo consiguió el 18 de noviembre de 2020 quitarse la vida. El padre dice que su única motivación a día de hoy para seguir cumpliendo condena y seguir estando en este mundo es que él quiere irse como un hombre libre. Y es así como llegamos al final de este caso, un caso muy trágico. De verdad, yo recuerdo seguirlo en televisión hace 10 años, para mí no ha pasado tanto tiempo, lo tengo como muy reciente. Y por supuesto os recomiendo que veáis el documental de Prime Video. Me he inspirado muchísimo en el documental para sacar toda esta información, pero aún así deciros que me he dejado muchísimos datos fuera para que podáis ver la investigación del documental y que podáis ver imágenes reales y demás de los juicios, los vídeos, los testimonios y todo. También he sacado mucha información de Podimo, de Caso Criminal. Allí tienen varios podcasts del caso Assunta. Y espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, que le deis like de ser así, que a mí me ayuda muchísimo. Os iré trayendo casos al canal. Recordad, bebed agüita, caminad por la sombrita y os mando buenas vibritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.